En el marco de la materia Filosofía, presentamos las siguientes entrevistas realizadas a los señores Noir Daniel y Luque Luciano, veteranos y excombatientes de las guerras de las Islas Malvinas. El propósito de este trabajo no solo se limita a abordar los hechos históricos, sino también a comprender las experiencias personales de quienes atravesaron esta situación. Mediante sus testimonios, buscamos reflexionar sobre el impacto que este acontecimiento tuvo en sus vidas. Los invito a pensar la guerra desde una mirada más profunda, reconociendo a los protagonistas como personas con vivencias, emociones y recuerdos dolorosos, que forman parte de nuestra historia argentina. La primera entrevista es realizada al señor Noir Daniel. ¿Cuál fue la designación o función que le asignaron antes de la guerra? Mi nombre es Noir Roberto Daniel, soldado clase 1962. Hice mi servicio militar en el Regimiento 3 de Infantería de la Tablada. En el año 1981, concluyendo en el año 1982. Antes de ir a combatir, ¿qué pensaba de lo que podía llegar a ser esa experiencia? ¿Fue diferente a lo que usted se imaginó? De acá salimos todos ansiosos, ¿viste? Todos contentos íbamos, pero bueno, allá lo que nos sorprendió fue mucho el frío, que no estábamos acostumbrados a esos 14, 16 grados bajo cero. Eso nos complicó un montonazo. Bueno, yo te comento, mira, nosotros cuando yo salí de acá la madrugada un 11 de abril, más o menos te comento y después vos lo armás, ¿sí? Yo salí de acá de Tablada, salimos un 11 de abril a la madrugada, nos fuimos a Palomar, de Palomar en avión a Río Gallego, que pensábamos que íbamos a quedar ahí, ¿viste? Que íbamos a quedar en Río Gallego. Nos dieron un mate cocido caliente y a la hora más o menos, bueno, nos dicen que tenemos que subir otro avión, bueno, que el destino era Malvinas. La verdad que ni las pelábamos. Y bueno, cuando llegamos allá, yo estuve allá, estuve en Isla Soledad, Puerto Argentino, en un pozo, 62 días, en un pozo zorro se le dice. Y la verdad que en ese momento yo era un pibe, ¿viste? Y bueno, lo único que queríamos, pensábamos entre nosotros, con mi compañero de pozo, que vengan y bueno, ¿viste? Lo estábamos esperando, que vengan, y así se termina todo de una vez y listo. Esa era la idea nuestra, pero bueno, después, viste, ya con el caer de los días que van pasando, cada vez te cansás más y no ves la hora que. Pero cuando llegamos, que yo te digo, no llegué a combatir, pero entré a la zona de combate con el regimiento. Adelante iba la compañía A y yo estaba en la compañía B. Íbamos atrás de ellos. Ellos entran en combate. Y bueno, cuando nosotros entramos a la zona de combate atrás de ellos, veíamos que ya los soldados venían todos corriendo, ¿viste? Bajando de una isla que se le dicen las Dos Hermanas. Así que de ahí no hicieron retroceder, que volvamos todo a Puerto Argentino y fue la rendición. Y como experiencia, no sé, en ese momento con 18 años ni la pensaba. Después vos te pones a pensar y bueno, no hay que decir que no teníamos miedo, porque teníamos miedo en el momento de que íbamos a entrar en combate, sí tuve mucho miedo, pero bueno, estábamos para eso. Cuando te convocaron a la guerra, ¿qué clase de información recibieron? ¿Era completa o cuando llegaron allá empezaron a comprender que era un panorama totalmente diferente al que le dijeron? No, cuando llegamos allá, bueno, bajamos en el aeropuerto, nos fuimos caminando con todo el equipo aligerado, llegamos al lugar que teníamos de destino nosotros de cubrir esa zona. Digamos, cada compañía tenía su grupo, digamos. Nosotros éramos un grupo de más o menos, creo que éramos 14 soldados con un cabo y éramos una sesión de más o menos 50 soldados. Y nosotros nos manejamos allá cuando estábamos, el objetivo, la orden que teníamos era, bueno, armar nuestro pozo zorro, hacer un buen parapeto, se llama, ¿viste? Con un agujerito nada más donde sacas el fusil. Y la orden de que teníamos de un cabo re bueno,
que nos cuidó, va. Lo único que teníamos que no podíamos salir de ahí, esperar, la orden era esperar que llegue el enemigo y bueno, y si había que combatir y no nos quedaba otra. Pero bueno, ellos los ingleses no entraron por donde estábamos nosotros, no desembarcaron por ahí, sino desembarcaron por Puerto, ¿cómo es? Puerto Darwin. Y nosotros estábamos en Isla Soledad. Ellos entraron, digamos, casi a la espalda nuestra, por atrás, por otro lado, que estaba en otro regimiento. Y la orden era esa, esperar y nada más, llegar el momento. Y bueno, ya te digo, que cuando al final, como ellos entraron por el otro lado, el 14 de junio a las 5 de la mañana nosotros salimos para la zona esa de combate, que atravesamos el pueblo, pasamos todo el pueblo y cuando llegamos ahí casi a las dos hermanas que se le decía, ahí es cuando se terminó para nosotros. Pero después, bueno, pasamos nuestros momentos, ¿no? En 62 días, ¿no? Y bueno, después cuando nos tomaron prisioneros los ingleses, yo tuve mucha suerte también, así que yo tuve suerte, bastante suerte en todas, porque la primera noche que vamos de prisionero nos mandan a nuestros pozos zorro, al otro día a la mañana nos llevan a unos galpones, que era donde había, ¿sabes? Había comida para tirar para arriba, en aquel tiempo las latas de dulce, eh, raciones frías, que te digo yo, con los cigarrillos y todo. Y bueno, ahí estuve, sabes que mi memoria me falla, 2 días creo que estuvimos ahí en los galpones y al otro día eh, me suben de prisionero al barco Canberra, que ahí estuve de prisionero 3 días, estuvimos con el barco anclado hasta que salió la orden que veníamos a Argentina, que ese barco me trajo hasta Puerto Madryn, que ahí nos recibió la gente de ahí, que se dice el comentario, el día que Puerto Madryn se quedó sin pan, y eso es verdad, nos salieron a repartir pan, nunca me olvido eso. Ahora tomo esto que dijo a lo último, que los ingleses lo aprisionaron y después lo trajeron hasta el puerto argentino. ¿Por qué lo trajeron los ingleses y no los argentinos? Porque se suponíamos que estamos en guerra con ellos, contra ellos. Ahí me mataste. Y claro, porque los barcos argentinos no podían ir para allá, no podían pisar la zona de ellos. Y después, bueno, la otra, ¿por qué nos trajeron? Yo estaba prisionero adentro del barco. Ya te dije, estuve 3 días prisionero hasta que se decidió la orden de que nos trajeran a Puerto Madryn. Bueno, y, y esa pregunta si no te la supiera bien explicar, pero bueno, yo pienso que los buques nuestros no podían entrar a la zona de excursión, digamos, de ahí, que ya pertenecería a Malvinas. Como estaban ellos amando, creo que fue esa la decisión. El arreglo que habrán hecho entre los países, ahí me mataste. Muy buena pregunta, ¿eh? La verdad que muy buena pregunta. Bueno, ya te digo, la única que yo sé que tuve, bueno, pues como me habían puesto prisionero en el barco, nos trajeron en el barco. Eso es lo que yo siempre pensé que fue por eso. Pero muy buena pregunta, ahí me pusiste contra la pared, ¿eh? ¿Usted sintió que la experiencia le hizo ver la realidad de otra manera? Y con las cosas que ves, creo que sí, creo que sí. Y aprendés a valorar todo, ¿me entendés? Se valora todo, se valora todo. Después de eso vos valorás todo. No sé, un pedazo de pan duro, eh, lo que sea, valora todo, por más miserable que sea lo que te den, para, soy un agradecido, porque con el hambre y el frío que pasamos allá, como te comenté, y todo eso, creo que aprendí a valorar todo, ¿eh? Para mí fue una experiencia, está bien, yo como te digo, no entré en combate, por, muy, por pocos minutos, pero aprendés a valorar un montón, aprendés a valorar un montón. Después, otra te digo, en el barco los ingleses, por lo menos nosotros, los que vinimos en el barco ese en el Canberra, porque los otros chicos vinieron en otro barco que no lo atendieron tan bien, creo que nos atendieron re bien, te lo puedo asegurar. Si quedó mal con algunos de los compañeros, porque algunos vinieron en otro barco y sé que lo trataron mal, nosotros, yo te digo la verdad, eh, los ingleses nos hacían comer al mediodía, después nos hacían comer a las 7 de la tarde.
La verdad, sinceramente, nos trataron arriba del buque re bien. Eso no podemos reprochar nada. Después cuando bajamos en Puerto Madryn, se pararon todo ahí en la escalerita de bajada, todos nos saludaron, nos dieron la mano. Eran seres humanos como nosotros, ¿qué va a ser? Era una guerra. Y cuando regresaron ahí a Puerto Madryn, ¿sentiste que las personas entendían realmente lo que habían vivido ustedes ahí? Sí, la gente en Río, bueno, la gente en Puerto Madryn nos recibió muy bien, nos estaban esperando porque ellos sabían que llegábamos nosotros, que llegaba el barco Canberra. Y sí, sí, no, no, ya te digo, nos repartían pan, nos aplaudían, todo. Y bueno, cuando llegamos acá empezó la lucha, ¿viste? Muchos no conseguían trabajo. Yo por suerte antes de irme al servicio, yo ya estaba con trabajo, así que cuando volví a mi lugar de trabajo, ¿viste? Eh, y otro comentario que te hago. No, ahí en el pueblo nos recibieron bien. Después cuando llegamos acá a Campo de Mayo, que nos tuvieron acá, Campo de Mayo no, en Palomar, eh, ahí nos reunieron a todos, el jefe del regimiento nos habló bien, ¿viste? Nos ocultó, como que no digamos todo lo que habíamos pasado. El hambre, el frío, que eso era de hombre. Y bueno, ahí nos hicieron callar, me tuvieron 3 días encerrado ahí al Pepe, porque justo yo llegaba un domingo, el Día del Padre, llegué ahí, que no nos dejaron salir. Y teníamos orden de ir ahí al comedor a la hora que queríamos a comer, que íbamos, que iba a haber rancho, que iba a haber comida. La verdad que ahí nos cambiaron la ropa, nos cambiaron la cara en 3, 4 días que nos mandaron a nuestro regimiento. Yo vine a Catablada y ahí salí de baja. Ese fue mi último día, que encima acá en el cuartel también nos estaban esperando para almorzar y después del almuerzo ya salí y no volví más. Volví a devolver mis cosas y retirar mi documento, nada más. Pero sí, sí, ahí como decís vos, no, allá nos recibieron bien. Acá era otra cosa, digamos. Mucho era como que habíamos perdido una guerra y como que, qué sé yo, como que no nos querían ver. ¿Y cómo cambió tu mirada sobre lo ocurrido, ¿no? Con el paso de los años? Y bueno, cambiar un poquito la vida es como yo te dije, aprender a valorar todo. Aprendí muchas cosas, a valorar todo, todo se valora. Eh, por más miserable que sea lo que tengas o lo que sea, bueno, se valora todo. ¿Y por qué usted considera importante contar lo que vivieron allá? ¿Y por qué es importante? Quiero que estén siempre presentes los que quedaron, ¿viste? Que nunca se olviden de los 649 chicos que quedaron allá. Y nosotros volvimos, pero bueno, el objetivo nuestro es que siempre estén ellos en la memoria de todos los argentinos, digamos, ¿viste? Eh, yo ahora, ¿viste? Este año no lo hicimos, pero como te digo, yo siempre voy, de que vine de allá, yo siempre voy a las vigilias que se hace el 1 de abril a las 12 de la noche. Yo siempre he ido con mi familia a retiro, ¿me entendés? Esta vez yo estuve enfermo y no fui, porque para mí el homenaje es para ellos. Los héroes fueron los que quedaron allá, ¿me entendés? Nosotros somos, o es combatiente, o como vos quieras decirlo, veteranos de Malvinas, veteranos de guerra, pero los héroes para nosotros son los chicos que quedaron allá. Entonces nosotros, el objetivo nuestro es hacer las vigilias todos los días primero, esperar el primer minuto del día 2 de abril. Es todo para homenajes para ellos, eh, que lamentablemente les tocó a ellos, ¿no es cierto? Nosotros volvimos, tuvimos la suerte de ver, algunos la pasaron más o menos, otros la pasaron re mal, pero volvimos. Y nosotros el respeto es a ellos. Para nosotros los héroes son ellos, por lo menos para mí, ¿me entendés? Los héroes son los que quedaron allá. Nosotros somos combatientes o veteranos de guerra o veteranos de Malvinas, como vos lo quieras llamar. Pero ya te digo, los héroes son ellos. Por eso, no sé si cuando vos estuviste en el colegio, creo que estás en la facultad, ¿no? Vos fíjate que hay muchos chicos, porque nosotros estábamos como olvidados ya todos, no nosotros, sino los que quedaron allá. Entonces, para que la gente sepa la historia y los chicos,
los chicos de los colegios sepan la historia, entonces por eso hace un par de años decidieron muchos compañeros salir a los colegios a dar charlas, para que nunca se los olvide, ¿me entendés? Porque fue una pérdida muy grande. Así que bueno, y ya te digo, yo te agradezco que me hagas las preguntas y todo, pero, y como dijiste vos, nosotros lo que te decimos es eso, nosotros lo único que queremos es que no se olviden de los que están allá. Y con esto que usted me comenta me pongo a pensar, ¿no? De acá a 3 décadas, muchos de los veteranos y excombatientes ya no van a estar acá en la tierra, ¿no? Y creo que es un poco de un registro histórico, ¿no? Esto, de que puedan ir también a las escuelas, que es muy importante para conmemorar una fecha importante y también saber que allá quedaron personas y otras pudieron volver. Y por último, ¿qué mensaje te gustaría dejar para las nuevas generaciones para que puedan llegar a comprender sobre esta experiencia? La verdad que no sé qué mensaje dejarle, lo único que te puedo decir, bueno, los chicos vean las cosas que se pasó en una guerra, eh, si van a sus colegios, que escuchen a los veteranos, eh, y bueno, y que siempre busquen la paz, no busquen nunca una guerra, eh, no dejarse llevar o llenarse la cabeza ni siquiera para pelear, buscar la paz, nada más. La guerra es todo pérdida, no se soluciona nada, eh, así que bueno, yo de mi forma de pensar, lo único que pienso es que sea todo paz, paz en el mundo. Fíjate ahora los otros turcos, cómo se están peleando, que entra un país, entra el otro. No sé si es por el petróleo, si es por los negocios de ellos. eh, y quien muere siempre, el inocente. Así que bueno, el mensaje, que vivamos todo en paz, que haya paz en todo el mundo. Bueno, ¿y cómo fue su reinserción a la sociedad? Y me costó un poco los primeros días, viste, salir de casa, yo no salía, estaba en casa, sí salía a la vereda porque me venían a ver mis amigos, viste, y al trabajo volví después de más o menos, no te quiero mentir, y a los 45 días más o menos de que volví allá, volví a mi trabajo. Igual estuve un tiempito ahí, después entré en Entel porque las empresas del Estado cuando vinimos de allá nos daban trabajo, así que yo tuve la suerte después de entrar en Entel, ¿viste? Una empresa del Estado. Y sí, costó un poquito salir a la calle, ya te digo, no sé si volví con vergüenza, con qué volví, pero no salía mucho, salía, ya te digo, a la vereda, venían a verme mis amigos y, y después, bueno, los primeros días como decía mi vieja, ¿viste? Que estaban los gritos, que no sabía qué soñaba, tenía pesadillas, ¿viste? Y pasé un tiempito, pero después ya cuando empecé a ir a trabajar, ya empecé a salir a la calle, ¿viste? Eh, y empecé a hablar con uno, con otro, con mis vecinos, ¿viste? Pero yo con lo único que hablaba con mis amigos, porque eh, la gente cuando yo vine de allá, no, muchos los vecinos no se acercaron, dos o tres nada más a saludarme, ¿viste? Como te digo, cuando vinimos de allá era como que caímos como sapos de otro pozo, no sé. Hasta había chicos que no podían conseguir trabajo, las empresas no le daban trabajo, según ellos los comentarios eran, eh, decían que habían venido de la guerra, que habían venido de Malvinas y no te daban trabajo. Todas esas cositas, viste, te pones a pensar y después, bueno, yo tuve la suerte. Cuando volví de allá ya tenía mi trabajo, no era mucho, pero era algo. Y después mi primo que me llenó la cabeza para que me anoten en TEL. Y todo me salió bien hasta ahí, gracias a Dios. No puedo decir que soy un dichoso, pero por lo menos hasta ahora vivo. Así que bueno. Sí, sí, pero me costó mucho, como decís vos, me costó mucho los un mes y medio. Después ya empezamos a salir, empecé a jugar al fútbol de nuevo. eh, volvimos a la sociedad, digamos. Con un poquito así, viste, medio escondidito, pero volvimos, salí. Hay chicos que, bueno, vos sabés que hay chicos que la pasaron muy mal,
allá la han pasado muy mal. Eh, yo cuando el primer centro, creo, no me acuerdo, viste, no tengo mucha memoria, pero el primer centro de Malvinas se habrá hecho en el año, acá en San Justo, que fue me invitaron, fui a una de las primeras reuniones, fue en el año más o menos 88, 90, viste que ahí se empezaron a organizar los muchachos. Pero bueno, y ahí empecé a salir, ya te digo. Yo después ya anduve bien, pero tengo chicos ahí como cuando empezó a hacerse ese centro de veteranos, ¿viste? Chicos que tomaban la pastilla para dormirse, ¿me entendés? Que vos los veías y te caía mal, como los veías mal. Yo, a la comparación de ellos, digo, bueno, yo estoy bien, decía, ¿viste? Siempre dije, yo vine bien. Y bueno, y sí, sí, hay chicos que le han pasado mal y que le costó un montón. Y ya te digo, a mí me costó unos 45 días salir, más o menos.